bienvenidos queridas amigas y amigos a Actualidad con Alexis Ortiz aquí en Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy vamos a tener la satisfacción de conversar con un sujeto sumamente interesante por su versatilidad. Es un venezolano que es al propio tiempo médico, nutricionista, especialista en nutrición, una cosa que está muy vigente en estos tiempos en que la gente se preocupa tanto por su alimentación. Es además de un escritor muy creativo y además muy prolífico, muy productivo, y por si fuera poco, es artista plástico. Se trata de Antonio Nascimento. Bienvenido, Antonio. Hola, buenos días. ¿Qué ¿Cómo te tal? sientes, hermano? Qué Sí, grato conversar contigo. fenomenal, me siento muy bien. Y Bueno, yo también, creo que deberíamos hablar hoy, chico, y otro día hablamos de tu sí, desempeño como médico y como artista plástico. Yo creo que deberíamos concentrarnos hoy, por ser la primera vez que conversamos. Hay una copla llanera en Venezuela que dice, por ser la primera vez que yo en esta casa canto, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. O sea, por ser la primera vez que conversamos, yo creo que debemos concentrarnos en hablar de tus libros. Hay un libro de ficción que fue sí. con el cual tú te iniciaste como escritor, que se llama Cuentos Sublimes. Háblanos un poco de eso. Mira, Cuentos Sublimes son 9 cuentos. Claro, tiene mucho del Caribe, porque claro, he nacido yo ahí, yo viví mucho tiempo en Macuto, frente a la playa, y me Tengo inspiré, entendido que viviste frente a un restaurante emblemático de Macuto, que es Las 15 Letras, ¿no? era de mi papá. ¿Era de tu papá? ¡Qué Sí, maravilla! claro. Entonces, bueno, yo me inspiré en muchas cosas, sobre todo, mira, yo escribí un cuento sobre Reverón, porque Reverón vivía al lado de mi casa. Entonces yo ya se había muerto, pero yo iba a ver a Juanita. Y entonces yo entraba en el Castillete como si Pedro por mi casa Déjame hacerte una pequeña interrupción para explicarle a la gente, porque hay alguna gente que incluso que tiene mucho tiempo fuera de Venezuela. Armando Reverón fue uno de los más grandes artistas plásticos nuestros, impresionista, fue un maestro de la luz. Juanita era su mujer y al propio tiempo su modelo, y por eso Antonio Nascimento nos está hablando de Armando Reverón. entonces, bueno, yo iba a ese Castillete, veía las muñecas, Juanita me hacía una arepa y tal, y bueno, me inspiraba en varias cosas, porque tú sabes que ese Castillete era una maravilla y pues había tantas cosas ahí que para un niño era cosa de inspiración, tanto para literatura como para pintar. Entonces yo solía pintar ahí y también me inspiraba. Y hay un cuento muy bonito que se llama El Pintor Loco, que está dentro de esos cuentos sublimes. Luego también, Qué buen nombre, ¿no? El pintor loco. sí, 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 bueno, pero él era un loco genial. era un loco genial. Y luego Juanita me contó muchas cosas de él, ¿sabes? Porque yo iba mucho por ahí. Incluso Juanita, cuando yo me vine, porque yo estaba estudiando en España y cuando venía, ella me decía, mira, Antonio, llévate todos estos corotos que hay aquí, porque el día que yo me muera se van a llevar todo y mejor que te los quedes tú. Pero claro, imagínate la cantidad de cosas que había ahí. ¿Tú sabes cuántas muñecas? ¿Cuánto? Y nosotros no tenemos ni un cuadro de Reverón, mi familia, nada. Claro. Entonces, Y bueno, los cuento, yo me inspiraba mucho porque mi abuela tocaba el piano en la terraza, que tenemos una terraza muy bonita frente al mar, y ahí yo me inspiraba en pintar, porque ella me daba unos papeles para que yo pintara los atardeceres, que eran una maravilla, ahí en esa zona de de donde estaba el restaurante. Y, Punta Mulato se llama, no, no me no, no, acuerdo. no, Tamulatos no, eso era, es que no me acuerdo ahora exactamente el nombre, se Yo llamaba Las tampoco. 15 Letras, la zona era Las 15 Letras. Y bueno, tenía unos atardeceres muy bonitos y claro, me inspiraba, también escribía poemas y tal. Y muchos de los cuentos que yo tengo son muy caribeños, o sea, tienen mucho que ver con el Caribe. Aunque hay otros cuentos que no, porque hay un cuento que está dedicado, es sobre unos niños en Inglaterra que también van a la Toscana y, o sea, son diferentes, A la bueno, Toscana italiana. la Toscana italiana, si van. Porque en Estado Monagas de Venezuela hay un sitio que se llama la Ah, no, Toscana. no sabía. Mira, bueno, entonces resulta que esto es en Inglaterra, entonces contrasto el frío de Inglaterra con la Toscana, y entonces es un cuento muy especial, de unos niños muy macabros. Cuentos Y, sublimes. Entonces vamos a recomendarle a la sí, gente que busquen. Están en Amazon los cuentos sublimes. están en Amazon, sí. Perfecto. Vamos a hablar entonces ahora un poco de la línea imaginaria. ¿Serán paralelos o meridianos o es otra cosa más literaria? No, la línea imaginaria yo lo hice por dos cosas. Una, porque yo, como en esa terraza, veía el horizonte.
yo lo imaginé como un horizonte que divide el mar y el agua. Y no solamente eso, sino, por ejemplo, la cordura de la locura Ah, es una claro. línea. Y, por ejemplo, Y también, hay un famoso bolero que dice, el mar y el cielo parece que se unen y en la distancia se ven igual de es- azules. entonces, como yo siempre veía esa línea, le puse ese nombre también porque el protagonista de la novela viaja mucho. Entonces, atraviesa la línea imaginaria del Ecuador, de todas esas líneas imaginarias que han trazado el hombre para dividir el mundo. Entonces, por eso le puse ese nombre porque me gustó. Entonces, es un libro que tiene parte Es novela o son cuentos? novela. Son 622 páginas. Y es una novela Tuviste que trabajar duro. sí, es una novela donde un protagonista que es un pianista venezolano que triunfa en el mundo, pero ese pianista tiene mucho de mí y sobre todo de mi familia. O sea, ahí pongo muchas cosas porque la vida de mi familia es muy interesante, porque ellos emigraron, hicieron cantidad de negocios y cosas, se arruinaron, volvieron a empezar. O sea, mi papá que fue para Nueva York, bueno, salió de Madeira. O sea, ya te digo, o sea, es un compendio de cosas mías inventadas también, porque el personaje es inventado, por supuesto, totalmente. Y hay O sea, tu papá es de origen, entonces tu papá es de origen portugués, de Madeira, es de origen de madeirense y por de la parte de mi misma tierra de Cristiano Ronaldo. sí, eso es. Y por parte de mi mamá son todos catalanes. Ah, ok. Entonces, yo narro ahí. En realidad, todo lo que es en mi familia es casi exacto lo que yo pongo, que me pareció muy interesante porque eran unas vidas muy duras, unas vidas que hicieron cantidad de cosas interesantes O y, sea que es y un rescate literario de tu testimonio familiar, pues. eso. Pero luego hay una serie de cosas, pues el personaje es un pianista homosexual que pues tiene un montón de problemas y cosas y sus amores y la vida de él como pianista que triunfa y se hace muy famoso. Eran tiempos de rechazo a la homosexualidad, no hoy en Sí, estos sí, tiempos sí, más sí. tolerantes, pues. Claro, no, 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 sí, pero muy bonita, la novela es preciosa. Bueno, para una serie sería increíble porque si tú la lees ya verás que es interesantísima. No, también la recomendamos. Mira, los cuentos de Mama Elena. Aquí yo te pregunté antes de comenzar el programa Sí. si estaba inspirado en tu abuela, así como García Márquez en Macondo se inspiró en No, los cuentos de su abuela. bueno, no, yo me inspiré en nada, en una señora que cuenta cuentos, bueno, a los niños, porque como tuve a mi abuela y a ¿Pero mucha tienes una referencia de esa señora o se te ocurrió todo? no, bueno, yo igual pensé también en mi madrina, que era italiana, era la esposa de Vicente Martucci, ¿sabe? El director de orquesta en Venezuela en los años Sí. 1900 y pico. Y entonces ella sí me contaba muchas cosas de, de cuentos y mi abuela. O sea, yo creo que está inspirada en ella y en mi abuela. Porque no, me contaba, y una tía mía también, una hermana de mi madre que nos contaba muchos cuentos. Y entonces me inspiré en ello. Yo hice 9 ilustraciones también que van dentro del cuento, porque yo todas mis portadas, absolutamente todas mis portadas, las he pintado yo. Tú mismo haces, tú haces Sí. tus diseños para tus Yo se portadas. los mandé a la editorial le gustó y me dijo, sí, 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 me encanta. Aquí el único que tengo es este libro, que es el Ajá. cuento de Mamá Elena. Súbelo un poquito para que la gente lo pueda ver mejor. Sí, Los cuentos de Mamá Elena, ok. Mamá Perfecto. Elena. Este lo Son cuentos pinté, infantiles, ¿no? y son infantiles, y luego pues le hice sus ilustraciones. Aquí te voy a mostrar algunas, porque no te voy a mostrar todas, pero pues, algunas de las ilustraciones. Muéstranos uno aunque sea. Ah, muy bien, excelente. No, se ve que tú eres un hombre Y versátil, varias, como dije al varias cosas, principio. sí, los cuentos son muy interesantes, son todos inéditos y son muy tipo cuento clásico. Vamos a cerrar con el cuento que estás escribiendo, perdón, con el cuento no, con el Ah, libro que estás escribiendo. Quiero decirles, queridas amigas y sí, amigos, que yo hice contacto con Antonio Nascimento a través de un amigo muy querido, asturiano, Juan Pablo Montero, un excelente promotor cultural, director y productor de teatro. Bueno, y hablando de Asturias, Juan Pablo Montero es asturiano, Cuba y Asturias. Juan Montero, Cuba y Asturias, que ese es el libro sobre el cual estás trabajando en este momento. Háblanos un poco de ese libro para cerrar. estoy escribiendo un libro que no tiene título por ahora, y es un libro sobre los asturianos que fueron a Cuba, que se llamaron indianos, que hicieron bastante dinero en Cuba
Y Bueno, luego indianos eran todos los españoles que venían a las Indias. sí, y ellos hicieron esas casas que se llamaban en Asturias casas de indianos porque eran unos caserones. Entonces yo aprovecho para hablar un poco de Cuba, de esa época de 1800, finales de 1800. Entonces, toda esa época de Cuba que fue increíble porque me estuve documentando muchísimo y era una maravilla de vida la que llevaban ahí en el Teatro Tacón. Una de las protagonistas trabaja en el Hotel Inglaterra, que empieza a trabajar ahí como mucama. Y luego también aprovecho para contar cosas de los que eran esclavos que en ese momento ya se había acabado la esclavitud, pero todavía trabajaban. Entonces, también contar un poco de la religión yoruba, de la religión africana. Entonces, es una mezcla de todo. Ellos hacen dinero, se van a Asturias, Bueno, y construyen sí, es bien bueno porque haces como el sincretismo que es propio de las religiones del Caribe, ¿no? La todo. mezcla del catolicismo con las Eso, yo religiones hago. nativas, En las en reuniones. ese libro yo quiero rescatar cosas porque no hay como, o sea, tú lees por un lado una cosa, por otro lado, pero yo he querido hacer ahí todo. O sea, la gente que vivía muy bien, los que tenían unas casonas, los que vivían peor, los que eran profesionales, los que habían sido esclavos y eran de la religión yoruba, la mezcla de razas y luego, claro, quiero poner la parte cuando ya viene Fidel y acaba con todo Sí. esto. Entonces, esto Llegó el comandante y acabó con todo, como dicen. en Porque ellos tenían Asturias, una vieja canción que dice, llegó el comandante y mandó a parar, pero no no mandó a parar, parar. mandó a destruir. Bueno, Entonces, mira, sí, qué bueno, chicos, qué bueno, Antonio Nascimento, esta conversación. sí, Vamos a volver a conversar porque nos tenemos que hablar contigo en alguna otra oportunidad sobre tu sí, experiencia como médico y como artista plástico. cómo no. Yo aprovecho para pedirle perdón a Juan Montero porque le distorsioné el nombre a ese querido amigo asturiano, venezolano asturiano. Antonio Nascimento, un venezolano, ya sabemos que de familia portuguesa y catalana, un venezolano muy provechoso, muy útil, muy versátil. Gracias, Antonio, por haber conversado con nosotros. Bueno, oye, muchísimas gracias a ti por todo. Y a Juan. Y a Juan. Bueno, y a otro Juan que tenemos aquí, Juan Carlos Moro. Bueno, Sí. mis queridas amigas y amigos, muchísimas gracias por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV.